Si la duda te asalta cuando escuchas la expresión millones de años, te invitamos a unirte al grupo de oyentes que incrementan su admiración por la obra creadora de Dios en Evolución versus Creación, con el magíster cienciario Hugo García. Evolución versus Creación, analizando la ciencia y su relación con el conflicto evolución versus creación. ¿Qué tal, amigos? Reciban un gran saludo. Sean bienvenidos a nuestro programa, Evolución versus Creación. Nuestro tópico para hoy es órganos vestigiales y recapitulación. En nuestro capítulo anterior aclaramos sobre la selección natural, un mecanismo que opera en la naturaleza para producir mejoras en una especie de manera limitada. Este mecanismo de selección natural fue señalado por el naturalista inglés Charles Darwin como un pilar fundamental de su teoría de la evolución. La selección natural permite que los individuos más aptos sobrevivan y transfieran sus características heredadas a sus descendientes. Un venado o ciervo que por mutación genética tienen un defecto en una de sus patas y que no puede correr bien, no es probable que sobreviva al ataque de algún depredador como el tigre. Los venados más aptos sobrevivirán y sus descendientes heredarán sus habilidades físicas. Los menos aptos se quedan en el camino. Si en un territorio hay una gran sequía y el alimento escasea, para los pinzones, que es una especie de aves, aquellos con el pico más grande y fuerte podrán partir las semillas más duras. Los de pico más pequeño y débil no podrán competir con los pinzones de pico más grande y fuerte, y por lo tanto morirán antes. De esta manera, los sobrevivientes a la sequía, los de pico fuerte, serán los pobladores del territorio, desplazando a la larga a los pinzones de pico más pequeño. Cada vez que el alimento para una especie de animales escasea, bien sea por una sequía, por superpoblación o por otra causa, los menos capacitados son los primeros en desaparecer. Los que logran sobrevivir son los más aptos. De allí el término que Charles Darwin utilizó, selección natural o supervivencia del más apto. Aclaramos también en el capítulo anterior que con el tiempo la selección natural puede conducir a la aparición de razas distintas dentro de las especies, lo que se ha denominado microevolución. Pero esto de ninguna manera conlleva a la macroevolución, es decir, hay variaciones dentro de una especie, lo cual es posible debido a los mecanismos que el sabio creador colocó en el código genético de cada especie, pero estas variaciones jamás han conducido a la aparición de una especie distinta, lo que suele catalogarse como macroevolución. Los creacionistas aceptamos la microevolución, la cual está bien documentada, pero no admitimos la macroevolución, porque no está respaldada por los hechos, y existe solo como una interpretación dentro de la ideología evolucionista. Otro aspecto que mencionamos en nuestro capítulo anterior fue la definición de la palabra especie, y aclaramos que cuando dos individuos tienen descendencia que es fértil, son de la misma especie. Si tienen descendencia que no es fértil, como los mulos, obtenidos del cruce de un asno y una yegua, entonces pertenecen a especies distintas. En otras palabras, hay una tendencia a que las especies distintas no se mezclen entre sí, lo cual tiende a que sean preservadas. Existe una barrera genética que impide que se produzca un salto
de una especie a otra distinta. La Biblia tiene razón. Se reproducirán según su especie, como lo afirma el libro del Génesis. Y esto es un gran escollo para la teoría de la evolución, porque los evolucionistas pregonan que los millones de especies vivientes que hay, entre animales, plantas y seres humanos, han surgido por la conversión de unas especies en otras distintas. Y resulta que la experiencia en laboratorio y en el campo dicta que esto es imposible que ocurra. Nadie ha observado, sea por selección natural o por selección artificial, que de una especie se produzca otra muy distinta, que ocurra un salto interespecies. Esta noción solo existe en la ideología evolucionista. Esto ha sido un breve repaso de nuestro estudio anterior. Como ya ha sido mencionado, hoy vamos a tratar sobre órganos vestigiales y sobre recapitulación. ¿Qué se quiere decir con órganos vestigiales? Abordémoslo de la siguiente manera. Si la evolución fuese cierta, para que se dé la conversión de una especie en otra distinta, tanto el aspecto interno que tienen los órganos como el aspecto externo deberían sufrir modificaciones paulatinamente. Supuestamente aparecen unos órganos nuevos y otros van cayendo en desuso, y estos órganos que van perdiendo su función constituyen lo que los seguidores de la teoría de Darwin o darwinistas denominan órganos vestigiales. Según ellos, en toda especie debe haber vestigios de órganos que anteriormente funcionaban, pero ya no, porque cayeron en desuso por causa de la evolución. Hace unos 100 años, los partidarios de la evolución contaban más de 60 órganos vestigiales en el cuerpo humano. Uno de ellos es el coxis. Este es el último hueso que tenemos en la columna vertebral. Los partidarios de la evolución aducían que el coxis era un remanente de una cola perdida de nuestros ancestros, de animales de los cuales evolucionamos y que tenían la cola para asirse de las ramas de los árboles. Así que, según ellos, el coxis es un órgano vestigial, un remanente que no tiene ninguna utilidad. Pero la verdad es otra. El coxis tiene varias funciones. Es el punto de anclaje de ligamentos y músculos que soportan la parte baja de la pelvis. Así que estas estructuras se afianzan en el coxis para poder funcionar. Además, este pequeño hueso le da apoyo al cuerpo cuando uno se sienta y se inclina hacia atrás. El coxis no tiene la importancia vital del corazón o del cerebro, pero está colocado en el organismo humano en el lugar preciso, del tamaño preciso y para las funciones adecuadas. Sin el coxis, no podríamos funcionar de la manera como acostumbramos a hacerlo. Vamos a una pausa musical y ya regresamos. No se aparten de nuestra sintonía. En breve, más de Evolución versus Creación. ¿Cómo es más alto el cielo que la tierra? Así es su gran amor por los que le revelan. Cómo es tan tierna la mirada de un bebé, y el sol al atardecer nos regala su amor y su poder. Como lumbrera que brilla en la oscuridad, al quebrantado y humilde
sus pasos guiará, como escudo en una dificultad, Él nos da seguridad y protección. Pues no hay nada que se compare con su amor, en la cruz lo demostró y hoy te ofrece salvación. Y no importa cuál haya sido tu error, tus pecados Él lavó, con su vida Él pagó. Santo Espíritu de amor, ven a mi corazón, mi alma pura quiero entregarle a mi Salvador. Cuida mis pasos, fortaléceme, Jehová, oh gran magna Trinidad. Me rindo a ti. Pues no hay nada que se compare con su amor, en la cruz lo demostró y hoy te ofrece salvación. Y no importa cuál haya sido tu error, tus pecados Él lavó, con su vida Él pagó. Lo demostró, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Evolución versus creación. Otro órgano designado por los partidarios de la evolución como órgano vestigial es el apéndice vermiforme, llamado comúnmente apéndice. En los animales herbívoros, este órgano está más desarrollado y tiene como función almacenar celulosa para ser digerida por bacterias. Por esto, los evolucionistas declaran que nosotros tenemos un pasado herbívoro, pero la realidad es otra. El apéndice no es un órgano vestigial, está relacionado con el sistema inmune. Las personas a quienes se les ha extirpado el apéndice tienen mayor riesgo de sufrir alergias e infecciones. Recientemente se ha culminado un estudio en el cual se encontró que el apéndice es refugio de bacterias beneficiosas, las que en caso de algunas enfermedades como disentería y cólera son liberadas para restablecer la flora intestinal con dichas bacterias que favorecen la digestión. De manera pues que el apéndice no es un componente inútil en nuestro organismo, no es un órgano vestigial, como suponían muchos evolucionistas. Lo cierto es que está allí día tras día, contribuyendo junto con el resto de nuestros órganos con nuestro bienestar. El hecho de que diariamente podamos desempeñarnos plenamente en nuestras diversas actividades es el resultado de un diseño formidable, no de una mera casualidad cósmica. Además del coxis y del apéndice, las amígdalas palatinas están incluidas en la lista evolucionista de los órganos vestigiales, órganos que supuestamente son remanentes de la evolución
y que no tienen utilidad actual. Las amígdalas son 2 glándulas que están ubicadas en la parte posterior de la garganta y están lejos de ser inútiles y carentes de función alguna. Las amígdalas palatinas están relacionadas con el sistema inmune. Sirven como un filtro contra los gérmenes que entran por la boca y producen unas sustancias que los atacan y neutralizan. Estas sustancias son denominadas inmunoglobulinas y son en realidad anticuerpos que atacan y destruyen los microbios que entran por la boca. De manera pues que, además del coxis y del apéndice, las amígdalas no se pueden catalogar como órganos vestigiales, carentes totalmente de utilidad. Hace ya varias décadas, a los niños se les removían las amígdalas, las adenoides y el apéndice de manera más rutinaria que en la actualidad. Estas estructuras ahora son consideradas partes contribuyentes del sistema inmune y se evita en lo posible su remoción. El hecho de que se puede vivir sin ellas no quiere decir que son inútiles. La realidad es que hemos sido diseñados admirablemente, con varios sistemas de respaldo, por si alguno falla. Estamos mejor protegidos con varios órganos que pueden traslapar sus funciones para prevenir complicaciones o colapsos. Esto indica no casualidad, sino diseño. La lista de órganos vestigiales que ofrecieron los evolucionistas de antaño se ha ido reduciendo hasta llegar a 0. Otros órganos incluidos en la lista fueron la glándula tiroides, la glándula pineal, el timo, el dedo pequeño del pie, la muela del juicio y el vaso, entre muchos otros. En realidad, el surgimiento de esta idea de órganos vestigiales es producto de desconocimiento, porque tiempo atrás no se sabía cómo funcionaban esos órganos, y a la luz de su ideología, los evolucionistas interpretaban tales órganos como un equipaje evolutivo sobrante. La manera como se ha ido aclarando a través de décadas de avances científicos que los órganos vestigiales no son tal cosa, sino que sí tienen utilidad en el cuerpo humano, pone de relieve una gran verdad. El ser humano es una máquina maravillosa, increíble. Es la estructura más compleja de que se tiene conocimiento. Es lo más cercano a la perfección física y funcional. Es posible que el ser humano sea resultado de una serie de casualidades cósmicas, o es, como tenemos la intención de difundir en estos programas, un diseño único, especial, por un ser infinitamente superior. ¿Casualidad o diseño? ¿Evolución o creación? En nuestros programas es nuestra intención hacer notar las evidencias que apuntan hacia la creación. Regresando a los órganos vestigiales, es imperativo destacar un punto importante. Si la evolución fuese cierta y hubiese órganos vestigiales, también debería haber órganos nacientes. Si la evolución es un proceso indetenible, deberíamos entonces observar tanto en humanos como en animales y plantas órganos que están emergiendo, que están preparándose para funcionar en el futuro. Sin embargo, en la naturaleza no se observan órganos nacientes o emergentes, y esto es una gran evidencia en contra de la teoría de la evolución. Vamos a otra pausa musical y ya regresamos con ustedes. Paz y alegría infinitas.
Evolución versus creación. El último aspecto que vamos a considerar en el programa de hoy es la teoría de la recapitulación. Antes se mencionaba como otra evidencia de la evolución. Un científico evolucionista de nombre Ernst Haeckel, en la década de 1860, elaboró un cuadro comparativo con embriones en diferentes etapas de su desarrollo. Empleó embriones de varias especies de animales y también embriones humanos. En el cuadro comparativo aparecían embriones de pez, de salamandra, de tortuga, de pollo, de cerdo, de ternero, de conejo y por último embriones humanos. En el primer estadio, el señor Haeckel colocó los embriones de estas 8 especies en una etapa temprana de su desarrollo, y entre todos ellos había un gran parecido, con un abultamiento correspondiente a la cabeza en formación, luego una zona parecida a las agallas de un pez, y luego una especie de cola en semicírculo y cuya punta quedaba cerca de la cabeza. En el segundo estadio, los embriones de pez y de salamandra se observaban alargados y rectos, mientras que los embriones de las otras 6 especies conservaban la forma semicircular. En el tercer estadio, todavía se observaba un gran parecido entre los embriones de cerdo, de ternero, de conejo y el feto humano. En todos se veían los ojos cerrados con los párpados dilatados, el tamaño de la cabeza similar, el cuerpo doblado en forma de coma y las 4 extremidades dobladas de manera parecida. En síntesis, el señor Haeckel mostró embriones de varias especies distintas en diferentes fases de su desarrollo, y lo que quería mostrar era el gran parecido entre todos ellos, a pesar de ser especies tan distintas como pez, pollo y ser humano. Ernst Haeckel empleó este cuadro comparativo para ilustrar que, según él, los embriones repasan o recapitulan las transformaciones que han sufrido los ancestros durante la evolución. De allí el nombre de recapitulación que dio Ernst Haeckel a esta idea suya. La recapitulación la emplearon los evolucionistas como una prueba de la evolución durante mucho tiempo. Inclusive la llegaron a llamar ley biogenética de Haeckel. Sin embargo, esta idea ha sido descartada aún por evolucionistas de renombre. Es importante señalar que mucho tiempo después de que el señor Haeckel formulara su teoría de la recapitulación, se descubrió que algunos embriones en su cuadro comparativo habían sido retocados o modificados por él para hacerlos más parecidos entre sí y de esa manera hacer más creíble su teoría. En la teoría de la recapitulación de Haeckel se señala que el embrión humano en su desarrollo en el vientre de la madre tiene agallas como un pez y cola como de un mono, un mico. Las supuestas agallas en el feto humano son unos dobleces que luego se convierten en las amígdalas, en los canales auditivos y en las glándulas paratinoides y en las glándulas paratiroides. La enseñanza de la teoría de la recapitulación es que el embrión repasa o recapitula las etapas por las cuales ha desfilado en su tránsito por la evolución. Por supuesto que esta es una mera suposición ya descartada y no constituye prueba alguna para la teoría de la evolución. La interpretación por parte de la teoría creacionista acerca del supuesto parecido de los embriones es que no tiene nada de raro que se parezcan entre sí, aun siendo de especies muy diferentes, pues el Creador decidió en su sabiduría hacerlos de esa manera. En vez de inferir que los embriones se parecen porque tienen un ancestro común, más bien deberían reconocer que se parecen porque tienen un creador común. Hoy hemos conversado acerca de órganos vestigiales y recapitulación, dos aspectos
que los evolucionistas reclaman como pruebas de la evolución, pero nos hemos dado cuenta de que no son tal cosa. Los mal llamados órganos vestigiales no son vestigios o sobras de la evolución, sino que son órganos que tienen funciones definidas en el organismo humano. Y la supuesta recapitulación o repaso evolutivo de los embriones es una mera suposición de un fenómeno que, como ya mencionamos, lejos de demostrar que los embriones aludidos tienen un ancestro evolutivo común, más bien indican que se parecen porque tienen un creador común. Los cristianos tenemos sobradas razones para ser creacionistas. Por un lado, tenemos la palabra inspirada de Dios, la Biblia, la cual explica claramente cuál es el origen de la vida y del universo. Sencillamente, un agente muy inteligente creó todo. Y por otro lado, tenemos una profusión de evidencias en la naturaleza para darnos cuenta de que la Biblia tiene razón. Un ser infinitamente sabio y poderoso, Dios, fue quien ideó las maravillas de la naturaleza. Amigos oyentes, nos despedimos con las palabras del Salmo 146, versículos 5 y 6. Feliz el que tiene la ayuda del Dios de Jacob, que pone su esperanza en el Señor su Dios, que hizo el cielo y la tierra. Hasta nuestro próximo programa, que ese gran Creador los bendiga. Les habló Hugo García. Grandes verdades de la ciencia a la luz de las Sagradas Escrituras. Para mayor información o reportar tu sintonía, escríbenos a elcreacionismo@gmail.com. Con gusto recibiremos su comunicación. Hasta un nuevo capítulo en Evolución versus Creación.